Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy, muy contenta, muy feliz de estar en esta mañana compartiendo con ustedes. Este, y si bien, como decía Steve, nos conocemos desde nuestra adolescencia, también conozco a su familia. Como tú dijiste también, Steve, tu mamá, que fue mi profesoressa, ¿verdad? En quinto y en sexto de italiano. Tengo los mejores recuerdos, Paula, tuyos. Siempre se lo digo a Steve también, una excelente profesora, excelente realmente, porque bueno, lo que enseñaba no estaba ahí colgado de un espacio, de un lugar muy, muy alejado a nosotros, sino que lo traía a la vida, y esos son los recuerdos y las enseñanzas que uno realmente atesora, porque realmente ese aprendizaje que nos significa, ¿no? Y bueno, su esposo también, que en muchas oportunidades hemos podido compartir, Tatiana, que fue mi alumna, Tatiana, y hoy es toda una mujer, así que bueno, me emociona mucho verlos, a esta familia preciosa. Bueno, a Pía, que no hace tanto que nos conocemos, pero que sé que es una preciosa mujer que Dios le ha dado a Steve, y me ha alegrado muchísimo por ustedes. Y bueno, y conozco también a Nelly, con quien hemos sido compañeras, y te siento como una amiga también, Nelly. Bueno, realmente un gusto estar compartiendo con todos ustedes y a los demás hermanos que están allí, que no los conozco. Lo lindo, ¿no?, del Evangelio es que estamos unidos, realmente con el corazón, aunque no nos conozcamos, porque hemos conocido a un mismo Dios, hemos aceptado a Jesucristo, su Hijo, y eso nos une, nos hace hermanos. Entonces, en cualquier parte del mundo donde estemos, con aquel que nos encontramos que dice, yo creo en Jesucristo, tengo fe en Él, entonces eso nos genera estos lazos de hermandad tan maravillosos y tan increíbles que solo se dan en la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque en ningún otro, otra comunidad o en otro espacio nos pasa esto. Amén. Así que bueno, muchísimas gracias por esta instancia. Estoy muy feliz, muy feliz. Y bueno, simplemente agregar, como me pedía Steve, sí que tengo dos hijos, tenemos dos hijos. La más grande se llama Paulina y tiene 11 años, y el más chico se llama Ignacio y va a cumplir este viernes que viene 4 años. Así que bueno, estamos en plena tarea, hermanos, se imaginarán, ¿no? Los que ya tienen los hijos grandes, bueno, pero imagínense en ustedes. Bueno, quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios, entonces en esta hora, y me gustaría que podamos leer la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera Samuel, en el capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo número 1. Bueno, cuando encuentren, me dicen amén, aunque están muteados, o me hacen así, y leemos. Ahí está. Si se quieren desmutear, yo no tengo problema, ¿eh? Bueno, entonces, leemos, hermanos. Dice así la palabra de Dios, que es viva y eficaz, amén, y más cortante que espada de doble filo. Creemos en esta palabra poderosa. Y leemos el relato que dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba
y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Creo yo, supongo que la mayoría de los que estamos hoy aquí reunidos conocemos esta historia, ¿verdad? Creo que tal vez más de una vez, incluso a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos escuchado el relato de Ana, de su historia, y sabemos que tanto Ana como otras personas de las cuales la Biblia nos cuenta sus experiencias, sus vidas, sus experiencias con Dios, el trato que Dios tuvo para con ellos, los vemos y los debemos ver como un gran ejemplo a seguir o no, ¿verdad? De algunos tenemos que aprender lo que no debemos hacer, de otros imitarlos. Y yo creo realmente que Ana es una mujer ejemplar, es un modelo y un modelo de fe, queridos hermanos, un modelo de fe. A veces tenemos la tendencia, y es fácil pensar, ¿no? Que, bueno, las grandes mujeres de la Biblia o los grandes hombres de la Biblia son diferentes a nosotros, fueron diferentes a nosotros, algo especial tenían, o bueno, eran otros tiempos, Dios trataba de otra manera, pero es fácil pensarlo. Lo que tenemos que entender que esto no es así, que todos aquellos que han transitado por este mundo, de la antigüedad hasta ahora, todos han tenido luces y sombras. Y aquellos que se han acercado, ¿no?, con un corazón sincero a Dios, bueno, Dios ha obrado con ellos de múltiples formas, pero no porque tuvieran nada especial como nosotros, simplemente porque Dios es amor, es misericordia y además tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas. Amén. Y yo quisiera que en esta mañana reflexionemos en torno a la historia de Ana y que podamos aprender de ella, que podamos aprender de ella. Ana, hermanos, tenía un problema. Acabamos de leer el relato y realmente ese problema que tenía Ana la tenía muy acongojada, muy triste, muy triste. Tenía un problema que además, para la época, para el contexto social, cultural en el que estaba inserto Ana, era un gran problema. Ana no tenía hijos, dice la Biblia. Elcana, que era su esposo, dice también la Biblia que tenía 2 esposas, Penina, Ana, por supuesto. Penina tenía hijos y Ana no. Y esto constituía para ella un gran problema, un gran dolor. Como les decía, en la época, ¿verdad?
el hecho de ser madre lo era todo y realmente exaltaba a la mujer. Hoy los tiempos han cambiado y si bien los cristianos sabemos y entendemos que es un regalo de Dios, una bendición de Dios, un privilegio que Dios nos puede conceder a las damas, a las mujeres, no es al punto, la magnitud, ¿no?, de lo que socialmente representaba o representaría hoy el hecho de no tener hijos como le pasaba a Ana. Seguramente Ana se sentía, como dije, y además lo dice la Biblia, muy triste, muy triste. Tenía allí a Penina que además todos los años le recordaba esta situación y entristecía su corazón. Tal vez se sentía rechazada, tal vez abandonada por Dios, seguramente y obviamente sufriendo, padeciendo mucho dolor, sola, triste. Había amargura en su corazón, amargura en su corazón. Y queridos hermanos, no hay persona sobre esta tierra que no transite en su vida algún periodo, algunos más largos, otros más breves, de dolor, de sufrimiento, de intensa tristeza o amargura. El propio Señor Jesús, momentos antes de ir a la cruz, expresó allí orando al Padre, mi alma está muy triste, dijo Jesús, muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que el propio Señor Jesús, nuestro Salvador precioso, siendo Dios, pero siendo hombre, pudo experimentar lo que tal vez Ana, en esta situación, en su problema, sentía, o tal vez nosotros hemos sentido, sentiremos sin lugar a dudas en algún momento, o estamos atravesando. Hoy, en este momento. Ahora, tenemos que ser conscientes que los problemas y las dificultades en distintas formas y en distintos grados de magnitud, digamos, de profundidad, de gravedad, vamos a tener que vivir y atravesar. Somos hijos de Dios, amén. El Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado una vida eterna, esa es nuestra esperanza. Ponemos los ojos allí en la esperanza que tenemos en el Hijo, pero el propio Señor Jesús nos dijo que mientras estuviéramos en este mundo íbamos a tener aflicción. Amén. Íbamos a tener aflicción. Pero dijo algo más. Nos dijo que confiáramos porque Él ha vencido al mundo y porque además estaría con nosotros también, dijo Jesús, todos los días, hasta el fin. Amén. Entonces, el punto no es el problema en sí, sino qué hacemos nosotros con los problemas, qué hacemos nosotros con nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, con nuestros imposibles. ¿Qué es lo que hacemos con ello? Y por eso decía hoy al comienzo que Ana es un modelo a seguir, un ejemplo, porque es un modelo de fe. Un modelo de fe, de confianza en el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que Ana estaba tan triste que lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Una reacción muchas veces de nuestro cuerpo, ¿no?, que tiene que ver con nuestras emociones. A algunas personas les pasa más, otras menos, pero en estados de mucho sufrimiento y dolor, hay muchas personas que no solo lloramos amargamente, sino que también no comemos, ¿verdad? No comemos. Ana estaba en esa situación, a ese punto, ¿no? Estaba padeciendo Ana este problema. Pero dice la palabra de Dios, en el versículo 9 del capítulo 1 que hemos leído, que Ana se levantó, ¿no? Se levantó, después que hubo comido y bebido, y fue al templo. O sea que en algún momento, Ana tomó una decisión. Comió, dice, se levantó, se fue de su casa, ¿y a dónde se dirigió, hermanos? Dice la palabra de Dios que se dirigió al templo donde estaba allí el sacerdote Elí. O sea que Ana tomó una decisión, y la decisión que tomó Ana, queridos, fue que su problema, su dificultad, su imposible, decidió presentárselo a Dios. Decidió, entregárselo a Dios. Amén. Entregárselo a Dios. Por eso va al templo para presentarle a Dios este problema. Seguramente Ana tenía una fe grande, un corazón
como también nos muestra la palabra, que confiaba plenamente en Dios, que confiaba plenamente en Dios. Y aunque atravesó estos momentos difíciles, entonces en un momento pudo ir a Dios y dejar ese problema, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, un imposible, vayamos a nuestro Dios, vayamos a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús y hablemos con Él y entreguemos ese problema, esa dificultad en las manos de Dios. A veces tenemos la tendencia humana de dejar nuestros problemas en otras personas. No está mal que nosotros podamos compartir, como también un poco más adelante la palabra nos muestra cuando Elí interpela a Ana, que Ana le explica y le cuenta lo que le estaba pasando y por lo que había orado. No está mal que nosotros busquemos apoyo y podamos entre nosotros como hermanos, como también enseña la palabra, orar unos por otros. Pero hermanos queridos, la única fuente de vida, la única fuente plena para nosotros a la que podemos recurrir cuando estamos sedientos, cuando estamos desfalleciendo, es nuestro Señor Jesús. Él es la única fuente. Y Él, solamente Él, con su poder, puede obrar en nosotros, en nuestro entorno, en la circunstancia que estemos viviendo. Solamente Él. Por eso es importante que nosotros aprendamos a depender de Dios, no de nosotros, no de otros, sino de Dios, de nuestro Señor precioso, que podamos con todo el corazón dejar toda carga, toda dificultad en sus manos. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Amén. A los que amamos a Dios. Y ahí hay algunas claves de ese texto. Muchas personas creen en Dios, hasta pueden tener un grado de confianza, pero la palabra dice que a los que amamos a Dios, y sabemos, dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso no alcanza con creer. El Señor nos pide nuestro corazón, nos pide nuestro amor, nos pide toda nuestra pasión que sea para Él, para Él. Y en ese contexto, en esa circunstancia, todo lo que nos suceda, que el Señor permita que suceda en nuestra vida, nos va a ayudar a bien. Los cristianos que amamos a Dios, sabemos que en toda circunstancia que nos toque vivir, Dios tiene un propósito. Amén. Y ese propósito que viene de Dios es un propósito divino. Y si es un propósito divino, es perfecto. Porque enseña la palabra que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Recuerde eso siempre, hermano querido. La voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Ahora Ana llevó ese problema a Dios, levantándose, yendo al templo y orando, orando. A veces perdemos de vista a los cristianos, tal vez por el ritmo de vida que llevamos, o quién sabe por qué, pero perdemos de vista el lugar que tiene que tener la oración en nuestras vidas como hijos de Dios. Es un lugar fundamental, es uno de los pilares de la vida cristiana, es uno de los pilares para que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Orar, hablar con Él, dejar que Él nos hable, que nos ministre mientras oramos, mientras estamos allí en comunión con el Señor. La oración, hermanos. En esta mañana quiero animarlos a cada uno de ustedes a que todos los días podamos nosotros tomar muy seriamente esto y dedicarle un tiempo a nuestro Dios en oración, en clamor, para que entonces nuestra comunión con Dios crezca, se fortalezca, y para que en medio de la dificultad y en medio del problema tengamos la plena certeza que Dios está con nosotros, nos escucha, su oído está atento a sus hijos, atento a sus hijos. Ana, entonces, oró a Dios, y dice que clamó a Dios, y oró largamente, oró largamente. Hermanos, Dios no es indiferente a nuestro clamor. Dios no es indiferente a una oración que se hace con todo el corazón, con toda la fe, con toda la confianza en Él. Una oración en la que depositamos toda nuestra esperanza en Él. Porque cuando hacemos esto, le estamos diciendo al Señor que dependemos de Él, que dependemos totalmente de Él. Menos de nosotros y más del Señor. Menos de nosotros, más de Él. Y oró largamente. Quiere decir que Ana
estuvo allí perseverando en la oración, cosa que nosotros también tenemos que hacer. Capaz que algunos de ustedes no los conozco como no me conocen a mí en cuanto a las situaciones particulares que estamos viviendo. Pero hermano, si hay algo que te está acongojando, te está entristeciendo, si hay algo que te tiene amargado, que en esta mañana tú puedas entregárselo al Señor, en oración, en clamor, orando con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En esa oración, amando al Señor también, con todas tus fuerzas, tu corazón, tu mente, y dejando ese problema en sus manos. Dejando que Él sea el que obre. Que Él sea el que obre. Ana además planteó su situación ante Dios humildemente, humildemente. ¿Qué le parece? No veo una Ana acá que se arrodilla delante de Dios y le reprocha o está enojada, no, sino que Ana le dice al Señor que si tuviera, ¿no? Piedad de ella y se acordara de ella y le diera un hijo varón, entonces ella se lo ofrecería a él para que le sirviera. Ana hace un voto con el Señor allí. Pero Ana ora a Dios humildemente. Humildemente, y yo entiendo, hermanos, reconociendo la soberanía de Dios. De hecho, cuando Dios le dio a su hijo, a Samuel, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, ustedes pueden leer en un cántico de Ana, ¿no? Donde Ana, bueno, expresa muchísimo, pero entre algunas de las cosas que expresa, dice, ¿no? Que Jehová mata y él da la vida. Y en otros versos de ese cántico vuelve a resaltar, ¿no? La soberanía de Dios. Es decir, que Ana es una mujer que conoce a su Dios, conoce que Él es soberano y le hace esta petición que implica un voto, pero con un corazón humilde, ¿no? Un corazón humilde, aceptando, entiendo, que sobre ella se hiciera su voluntad y no la de ella. Amén, y no la de ella. Ahora, Ana oró, clamó a Dios, entregó el problema. Elí pensó que estaba borracha. Ana le dijo, no me tengas por impía. O sea que Ana sabía, ¿no? Lo agradable y lo que no agradaba a Dios. Es importante también cuando nosotros venimos a Dios a clamar, a orar, que también revisemos nuestro corazón y veamos si hay algo que hay que arreglar con él, ¿no? Para que nuestras oraciones no tengan obstáculos y lleguen a la presencia del Señor. Y luego que hizo todo esto, que le compartió, como dije, a Elí su situación, dice que Ana se levantó, ¿verdad? Se fue por su camino, comió, ¿sí? Y no estuvo más triste. Versículo 18. Y no estuvo más triste. Quiero reparar en esto, ¿no? Hubo un cambio en Ana, hubo un cambio en Ana, porque Ana estaba amargada, entristecida, pero luego que dio ese paso de fe, que tomó la decisión de dejar este tema en las manos realmente de Dios, dice que no estuvo más triste. Y yo no sé, hermano, pero cada uno de ustedes tendrá sus experiencias con Dios, pero cuando nosotros hacemos esto, hay algo que viene sobre nosotros, que es sobrenatural, porque viene del cielo, y es que Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad, y todos esos sentimientos o esas emociones, ¿no? Como la tristeza, se van, se van. Yo les voy a contar brevemente un testimonio de mi vida, porque simplemente, como lo viví, lo experimenté, se los traslado. Mi hijo, el que va a cumplir ahora 4 años, del que les hablé, al mes de vida fue operado de un vestigio embrionario, es decir, él tenía un conducto abierto de la vejiga al ombligo y además tenía un quiste en la vejiga. Entonces, estuvimos obviamente hospitalizados casi a la semana y poco de que él nació. Dios creo que permitió que nosotros pudiéramos darnos cuenta que algo pasaba, por algunas circunstancias que igual no vienen al caso, pero lo que quiero decir es que Dios estuvo siempre en el asunto, pero yo pasé por un momento de mucha tristeza, de mucha confusión, de mucha preocupación, y sentí mucho miedo. Algo que alguna vez sentí también por alguna circunstancia familiar, pero en este caso sentía un profundo miedo, un profundo temor. Y obviamente que estaba triste, ¿no? Lógicamente. Pero ¿saben una cosa?
por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Yo dije, Señor, está en tus manos este niño. Porque claro, vio que uno además, como es humano, siempre tiende a pensar lo peor. Capaz que soy yo y no ustedes. Pero quiero decir, en circunstancias adversas y con los hijos, a mí, no siempre, pero en este caso yo pensaba lo peor. No lo decía, pero tenía temor de que se muriera, que no pudiera pasar la operación, bueno, todas esas cuestiones. Y estaba conflictuada realmente en mi espíritu, hasta que, bueno, dije, Señor, Él está en tus manos, ¿sí? Él está en tus manos. Lo que sea que tenga que pasar, va a ser en tu voluntad. Yo te ruego que salves a mi hijo y que él viva, pero está en tus manos. Y bueno, ustedes saben, hermanos, que yo tuve paz. Dios me dio paz. Yo dejé de estar perturbada con esos pensamientos y en el momento que transcurrimos la operación, tuve total paz cuando él volvió. Y si bien fueron momentos que hubo que pasar, todos nos ayudaron a bien, porque aprendimos a confiar una vez más y a depender una vez más completamente de nuestro Señor. Amén. Por eso les digo, hermanos, una de las manifestaciones que nosotros podemos experimentar cuando realmente decimos, Señor, esto es tuyo, obra tú, es la paz que viene del cielo, amén. La paz que, como dice el Nuevo Testamento, sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz que a veces ni nosotros mismos podemos entender en medio de circunstancias adversas. Ana no estuvo más triste. Ana se fue en paz y Ana recibió la bendición de Dios. Amén. Ana recibió la bendición de Dios. Y cuando la recibió, si bien nosotros no leímos, también cumplió con el voto que había hecho con Dios. Porque ella le había dicho, si me concedes un hijo varón, yo lo presentaré para que te sirva. ¿No? Dios claro que tenía un propósito, Dios claro que tenía un propósito con ese hijo que le envió a Ana, porque sabemos que el hijo de Ana es Samuel, un niño que fue criado allí en el templo, y al que Dios llama muy tempranamente para que le sirva. Un hombre luego que fue profeta, sacerdote y juez de Israel. O sea que qué propósito más maravilloso tenía Dios con Ana y con su hijo, ¿no? Y qué corazón, vuelvo a repetir, más humilde y más dependiente de Dios el de Ana. Porque hermanos queridos, hay que pensar esto, algo que Ana tanto deseaba, ¿no? Un hijo, Dios se lo da, pero Ana decide entregárselo a Dios. Yo a veces pienso, yo podría haber hecho lo de Ana, pero Ana, con un corazón fiel a Dios, porque ella se reconoce a sí misma como una sierva de Dios fiel, cumple con ese voto. También es importante que si nosotros hacemos votos delante de Dios en oración, también los cumplamos y le seamos fiel a Él. Amén. Ana recibió la bendición de Dios. Y hermanos, cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, dice la palabra que somos enriquecidos. Porque la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. ¿Recuerda ese versículo? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que cuando usted sea bendecido por Dios, la tristeza está fuera, está lejos de nuestro hogar, de nuestra vida, porque la bendición de Dios nos enriquece siempre. ¿Cómo no nos va a bendecir Dios y enriquecernos? Si Él es el Padre de las luces, es nuestro Padre amoroso y quiere lo mejor para nosotros, aunque lo mejor puede implicar a veces sufrimiento, a veces dolor, a veces circunstancias adversas, pero repito, sabemos que todas ellas nos ayudarán a bien. Amén. Hermanos, Ana ejerció fe. Por eso les invito en esta mañana que puedan ejercer fe, que pongan su fe en marcha. Si alguno no tiene fe o su fe ha menguado, pídasela al Señor, porque Él es el dador de la fe. Amén. La fe. Escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Instrúyase en la palabra de Dios. Amén. Porque la Biblia también nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué precioso cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amamos la palabra de Dios, porque cuando empezamos a leer su palabra, a escuchar su palabra, nuestro corazón se empieza a hinchar de fe, de esperanza, de confianza, porque estamos creyendo en esa palabra que es viva. La palabra de Dios no es una fábula, la palabra de Dios
no es una ficción, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por eso al escucharla nuestra fe puede aumentar. Ana también, quiero destacar, que ejerció fe y no dejó de adorar a Dios. A veces, cuando estamos en problemas, en circunstancias adversas, dejamos de adorar. Pero dice la palabra de Dios que Ana subía con Elcana al templo a adorar a Dios. Y no dejó de hacerlo. Y no dejó de hacerlo. Yo le animo, hermano, que en medio de la aflicción, de la dificultad, siga adorando a Dios. Y adorar no es solo cantar, como a veces algunos creen, ¿verdad? Que es entonar alabanzas, por supuesto que eso es adorar a Dios. Pero básicamente entiendo que una vida de adoración es una vida de consagración a Dios. Amén. De compromiso con el Señor, de obediencia, de santidad. Y todas las expresiones que nosotros después, como hijos de Dios, tenemos hacia nuestro Dios, nacen o derivan, ¿no?, de esa vida de compromiso, de esa vida genuina, delante de los ojos de nuestro Dios. Ana puso sus ojos en Él, que es el que bendice, y no en la bendición. A veces hay personas que no reciben la bendición porque entiendo que están poniendo sus ojos en la bendición y no en el que bendice. Y no en el que bendice. Pero cuando nosotros dejamos la bendición a un lado porque ya está, se la entregamos al Señor y fijamos nuestros ojos en Él, que es el que bendice, Dios obra. Si está en su voluntad, Dios obra con poder y Dios obra en forma maravillosa, Dios obra en formas a veces sorprendentes en nuestras vidas. Pero es cuando ponemos los ojos en Él, es el que bendice y no en la bendición que estamos anhelando o esperando. Fue sabia, Ana fue sabia, como dije, porque conocía a su Dios. Entonces hizo lo correcto. Se presentó delante de Él en oración, en clamor, y entregó esa situación en sus manos. Y reconoció, como dijimos también, que Él es el Dios soberano, hermanos. Por eso en esta mañana y para concluir, les animo a que llevemos a Dios nuestros problemas, que mantengamos un corazón limpio, un corazón puro, tierno a pesar del problema, porque a veces nos endurecemos por las circunstancias, pero le animo a que usted pueda mantener un corazón tierno y sensible a la voz de Dios, que seamos como Ana, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de oración, que entendamos que allí está el camino, el medio para que Dios pueda escucharnos. Él quiere escucharnos, Él está siempre atento y pueda bendecirnos. Y no nos olvidemos, entre tanto, y mientras pasamos por cualquier circunstancia y adversidad, de seguir adorando y sirviendo a Dios. Amén. Él nos ha llamado para ser salvos, pero nos ha llamado para servirle. Hermanos queridos, en medio de la adversidad, que podamos servir a Dios, que sirvamos a Dios en nuestras familias, que sirvamos a Dios en nuestras iglesias, en aquellas congregaciones, en aquellos cuerpos ¿no?, de parte del cuerpo de Cristo en el que Dios nos ha plantado, seamos fieles y sirvamos a Dios en nuestras congregaciones. Y hermanos, si somos fieles a Dios y servimos a Dios en nuestra familia y en nuestras iglesias, sin lugar a dudas, vamos a estar tocando y transformando todo nuestro alrededor. El alrededor de nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestro barrio, nuestro entorno. Allí entonces la presencia de Dios se va a poder manifestar en nosotros para bendición de todos los que nos rodean. Amén. Cuando venimos a Jesús, recibimos todas las bendiciones, pero no son para quedárnoslas, sino que son para compartirlas. Amén. Para compartirlas. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero hemos sido llamados por el Señor, hemos sido bendecidos para bendecir, para bendecir. Amén. Nuestra vida importa, nuestras circunstancias, pero hermanos, alrededor nuestro hay un mundo que nos espera y nuestros entornos más cercanos, pero también los más lejanos, que están esperando la bendición, ¿no?, del Hijo de Dios en medio de este mundo, además que está tan oscuro y que está dando muestras, ¿no?, de que pronto Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pronto viene por nosotros. Y lo esperamos, amén. Lo esperamos y lo anhelamos.
Mi hija que tiene 11 años, con todo esto de la pandemia, hacia el comienzo más bien de la pandemia, me manifestaba que ella estaba un poco preocupada, porque le parecía que se venía el fin del mundo, ¿no? Y que, ¿qué iba a hacer de nosotros? Que ella sabía que Jesús nos iba a guardar y venía por nosotros, pero que ella me confesaba que en realidad quería seguir viviendo un poco más. Me decía que bueno, que a ella le gustaría crecer y le gustaría, bueno, estudiar y que le gustaría, me habló hasta de formar una familia, ¿no? Entonces fueron lindos momentos para poder hablar con ella y explicarle que más allá de todo lo bueno y lo lindo que puede hacer este mundo, tenemos una esperanza eterna que bueno, ni que hablar, no es que sea superior, es totalmente diferente y por supuesto sí, eh, no tiene comparación con lo que vimos en esta tierra, ¿no? Entonces, bueno, que ella pudiera poner un poco más su mira en la eternidad, en la esperanza del cielo, que en esta tierra. Y yo le decía a Paulina, mira Paulina, yo si viene el Señor hoy estoy chocha, feliz. Nos vamos, se termina este mundo, ¿no? Para nosotros, digo, ¿no? Este, bárbaro. Y bueno, ahí fuimos y vinimos en esas conversaciones. Creo que quedó un poquito más convencida. Pero bueno, hermanos queridos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y decirles que confiemos en el Señor, que pongamos nuestra fe en marcha y que podamos aprender de Ana, una mujer preciosa que la palabra nos deja para enseñanza de nuestras vidas. Amén.